Tres. Buenas tardes a todos desde Lima, Perú. Nuevamente estamos hoy en las charlas astronómicas virtuales de la Liga Iberoamericana de Astronomía. Esta semana tenemos como invitado al profesor Rafael Girola, del Planetario Galileo Galilei de la ciudad de Buenos Aires, y también coordinador de la sección astrofísica de la Aliada, quien nos va a dar la interesante charla cuando Kepler renuncia a la órbita circular de Marte. Antes que nada, quiero agradecer a la página Rastros de Guerra de nuestro amigo Juan Carlos Flores, que nos está prestando el soporte técnico, la plataforma Zoom, para poder hacer esta charla. Ahí en el mismo flyer de la charla ustedes pueden ver su logo y visitar su página si es que están interesados en la historia militar peruana y en general de Sudamérica. De eso trata la página Rastros de Guerra. Bueno, damos pase a Rafael Girola entonces. A continuación, muchas gracias Rafael, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Empiezo con esta imagen mostrando, digamos, a Johannes Kepler, que nació en Welderstadt por allá en el año 1571. Y desde chico tuvo dos motivaciones importantes en cuanto a escenarios astronómicos. Uno fue un eclipse total, un eclipse de luna, que el padre lo invitó a él para que lo viese, que eso fue en el año 31 de enero del año 1577, y luego también con la madre vio, digamos, llegaron a ver un cometa, ¿no? Desde chico entonces tuvo como dos apreciaciones astronómicas, observaciones que seguramente lo habrán motivado en su vida. Pero también tuvo una educación religiosa importante, luterana, y en particular, digamos, tuvo las tres estructuras de la formación religiosa, ¿no? La ética, la dialéctica y la retórica, relacionado justamente con las lenguas hebreo-griegas. Pero con el tiempo, digamos, cuando está en Graz, digamos, él va a tener una formación muy importante en matemática y va a tener una relación epistolar con Michel Mastelin, que va a ser justamente el que lo va a motivar a los temas astronómicos, en particular cuando le hace conocer la obra que publicó Nicolás Copérnico por allá en su año de muerte, 1543. La obra se titula De Revoluto, es medio complicada la palabra, las revoluciones de los cuerpos celestes, ¿no? Que fue publicado en el año 1543. Así que uno de los temas que a él le llamó la atención y le interesaba, y además las causas, podemos decir que Kepler da ese salto en el escenario astronómico, es decir, dadas las combinaciones, las oposiciones, de las relaciones que se pueden ver del posicionamiento de los astros vistos de la Tierra, por ejemplo, le interesaba también saber la causa, encontrar una explicación a ese escenario. Entonces ahí tenemos como una nueva apertura en el campo de la astronomía, comprender las causas en el cual se fundamentaban los hechos observacionales, por ejemplo, lo que comentaba recién. Así que uno de los problemas que él tenía justamente, y que se lo propuso la relación tormentosa que tuvo en su vida con Tycho Brahe, en un principio, cuando Tycho Brahe lo descubre por una obra que realiza Kepler, en relación justamente a el problema de cuál es la determinación, la relación de las distancias que hay justamente de los planetas con respecto al Sol, por ejemplo, y el tiempo que le demanda en completar el periodo de su órbita. Es decir, él estaba en principio con ese escenario de adversidad intelectual, para así decirlo de alguna forma, en el cual su propósito fue, digamos, mediante los datos observacionales que le brindó Tycho Brahe, poder encontrar
un modelo del universo. Entonces, justamente el cuerpo que va el planeta que va a jugar un rol muy importante en este escenario que estoy comentando, para ver estos 4 siglos que ya llevan las leyes de Kepler, Johannes Kepler, que aparece acá en la imagen izquierda, el planeta Marte, el estudio del planeta Marte, digamos, la ubicación, la observación sistemática que había ya desarrollado justamente su antecesor, en principio, Tycho Brahe, por allá en el año 1600, cuando la posta pasa de Tycho Brahe, con los datos observacionales que él había obtenido, a un marco de esos datos para una construcción de un modelo que sea concordante con las observaciones, las dificultades que habían en aquella época todavía con respecto a la observación precisa de los planetas. Acá en la izquierda, bueno, tenemos una de las imágenes que más didácticamente está clara, una de sus leyes, y vamos a ver que justamente desde el punto de vista cronológico, en general las leyes están dadas de tal manera de que un estudiante las lee de una manera en forma ordenada en relación a que cómo llega a la segunda ley, si uno estudia las leyes de Kepler, comprender esa segunda ley previo a que la primera ley, cuando uno enseña las leyes en general, la pone como la primera ley, o sea, la forma de las órbitas, la forma elíptica, ¿no? Porque la segunda ley, la ley de las áreas, no la construye desde una órbita elíptica, sino que la construye a partir de los datos observacionales y con el modelo tolemaico invertido, ¿no? Va a haber una inversión porque él va a seguir utilizando el concepto del punto ecuante. O sea, el punto ecuante, en la primera parte, en el método que va a utilizar Johannes Kepler, va a seguir siendo importante en el análisis que él va a encontrar en su hipótesis suplementaria con respecto a las observaciones de la oposición de Marte en función de 3 parámetros. Luego agrega un cuarto parámetro más y, bueno, y encuentra el grado de precisión que le va a dar 8 minutos de arco, o sea, bastante superior, del orden de 4 veces lo que había encontrado Tycho Brahe en relación a esto. Pero bueno, además es interesante porque desde premisas falsas él llega a una conclusión verdadera. Las premisas de cómo él toma la segunda ley en cuanto a él, qué pensaba con respecto a la suma de los segmentos para barrer un área. Él hizo un error ahí, digamos una falsedad, en cuanto a pensar en, y además lo importante que pone acá, el concepto de radiovector, une al Sol con el planeta a partir del radiovector, y ya también estaba la idea de la fuerza. Bueno, o sea, de alguna manera ya la idea de la interacción entre los cuerpos similares ya entraba, o sea, al principio él seguía en principio el formalismo físico de Aristóteles, pero luego el espacio kepleriano es completamente homogéneo, ya que los cuerpos no van a un lugar natural porque no hay, no existen, como pensaba justamente Aristóteles. Bueno, recordemos que la base del modelo que predominó como 14 siglos está dado en las imágenes perfeccionistas en cuanto a la esfera y al círculo, dado por Aristóteles y Platón, que predominó fuertemente luego en el modelo tolemaico, que nuevamente Kepler lo vuelve a tomar, ¿no? Vuelve a tomar el modelo tolemaico, pero hace la inversa, sigue con el punto ecuante. No solamente Kepler sigue con el punto ecuante, pero que le va a servir, pero luego vamos a ver cómo se desprende de ese punto en relación a qué ocurre con el Sol medio y el Sol verdadero en relación a ese cuante. ¿Qué lugar ocupa ese cuante? Bueno, pero previamente, voy a mostrar entonces, ahí toqué para pasar a la siguiente imagen, si no veo que me quedé enganchado en la primera, y no, a ver, esperen que no sé por qué no pasa. Estoy tocando para que pase. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí te escucho, Rafael, sino que se ha quedado pegada la primera imagen. Sí.
No, lo que pasa es que no está avanzando, no sé por qué. El cursor, pues, qué A ver, raro. se quedó tildado, no avanza. Con el teclado. A ver. Con Esperen las que... flechas, o vuelve a poner escape y vas A ver. manualmente. No, ni siquiera. Toco Escape y quedó ahí planchado Franz Kepler, Marte y la segunda ley de Kepler. A ver, A ver. voy No, a quitarle compartir, ¿ya? De repente con eso porque el otro funciona, digamos, el Zoom está salió. funcionando. Lo que no me está funcionando es el Power. A ver, acá estoy recibiendo un chat. Acá ponen sal de la pantalla completa. O si no, Juan Carlos, quítale el compartir y lo vuelves Sí, a... eso es lo que No, estoy es haciendo. que, A es ver. que estoy tratando de salir de la pantalla completa y lamentablemente no sale. Estoy A tocando ver. Escape. A ver. Opciones avanzadas. Aquí. Ahí está, Ahí está, ahora sí. ahí disparó. Ya está, ¿no? Sí, Sí, sí. ahí. Sí, esa es Bueno, la señal. perfecto. Bueno, continúo. Sí. Bueno, uno de los problemas que se tenía desde la antigüedad es que, en particular, los dos dogmas que se tenían, en particular, el dogma de los planetas errantes, que ese primer dogma es que, bueno, Mercurio, Venus, luego, digamos, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno, recordemos que el límite observacional estaba hasta el planeta Saturno, eran planetas errantes, ¿no? Y a la vez, cada uno tenía una velocidad angular constante. Recordemos, digamos, que el modelo era el modelo del movimiento circular uniforme, es decir, el modelo platónico por excelencia del perfeccionismo, como la esfera. Pero, bueno, tenemos que remontarnos a Hiparco, porque Hiparco se da cuenta que, bueno, acá hay algo que no funciona en cuanto a cómo conciliar los dogmas con las observaciones. ¿Cómo se concilia esto en principio, no? Bueno, en principio él fue el medio scrum de este partido, porque tiró la pelota bien alto cuando corrió el centro, para poder comprender la variación de las estaciones. O sea, y ese corrimiento lo va a utilizar justamente Ptolomeo, ¿no? Porque Ptolomeo, digamos, utilizando la observación que había realizado Hiparcos, el que toma la posta es Ptolomeo, como para poder evidenciar y que tiene una buena predictibilidad para los eclipses solares, el modelo Ptolomeo. Bueno, justamente el hecho de que los planetas tienen zonas preferenciales en el zodíaco, ¿no? ¿Esto qué significa? Que hay zonas en las cuales los planetas, cada uno tiene una determinada zona preferencial de quedarse, de estar desplazándose más lento o más rápido, si está en la zona opuesta, en relación a las constelaciones zodiacales. Eso fue un problema que inclusive Copérnico trató de resolverlo y tuvo que volver a los epiciclos para resolver el problema de la preferencia zodiacal de los planetas. Pero también hay otro problema que el modelo tolemaico no resuelve. Pero lo que trata de resolver el problema tolemaico, primero correr a la Tierra, en relación a lo que hizo Hiparcos para poder comprender de la variación de las estaciones, si hay una desigualdad, entonces acá cómo podemos conciliar dogma con, digamos, las observaciones, en particular la premisa dogmática del movimiento circular uniforme, por lo tanto la velocidad angular constante. Bueno, ¿cómo conciliar esto, no? Y bueno, vamos a ver más adelante, creo que me estoy adelantando un poco, a la construcción que hace Hiparcos para poder comprender esas variaciones, pero manteniendo la combinación de movimientos circulares para dar una curva que justamente trate de conciliar lo que se dice habitualmente, salvar las apariencias, ¿no? Salvar las apariencias. O sea, el modelo tolemaico trata de salvar esas apariencias en el cual
trata de resolverlos, pero no puede resolver lo que vemos ahí en la imagen. En la imagen lo que podemos ver justamente es que en general cuando vemos los planetas, se mueven de oeste a este, ¿no? Pero hay un momento dado que, bueno, como vemos ahí, los segmentitos entre cada par de imágenes del planeta se va achicando cada vez más hasta que se detiene. Se genera un bucle, ¿no? Es decir, vuelve en un momento dado, comienza a retroceder, en vez de moverse como se ve habitualmente de oeste a este, vemos que se está moviendo al revés, de este a oeste. Y luego, en un tiempito, vuelve a retomar su movimiento habitual, vuelve a moverse como previamente. Y bueno, este movimiento aparente, cosa que en esa época no se entendía bien y que implicaba la apariencia, ¿no? El movimiento aparente. Hay que pensar en Nicolás de Cusa, en 1450, antes de Galileo, en cuanto al concepto del movimiento relativo, ¿no? Es decir, acá estamos viendo el resultado de la proyección, porque ahora lo sabemos, pero Ptolomeo, observando esto, a ver, ¿cómo resolvemos esta situación? ¿Qué engranaje podemos combinar de tal manera de que el planeta Marte dé como resultado y no Marte? Kepler utiliza Marte porque justamente, primero por los datos observacionales, y de los planetas superiores, o sea que están más lejos del Sol respecto a la Tierra, es el que está más cerca a la Tierra. Y además tiene una buena aproximación con respecto a la Tierra. Entonces, bueno, utiliza al, ¿cómo se llama? Al planeta Marte, ¿no? Kepler. Entonces, bueno, ¿cómo conciliar esto con esta observación con el dogma? Y bueno, eso es lo que vamos a ver. Entonces, uno de los problemas de la antigüedad era comprender el resultado del movimiento retrógrado de los planetas. ¿Por qué retrógrado? Justamente por lo que comentaba recién. Digamos, hay un momento dado de que retrotrae el camino en el cual se ve habitualmente que se está dirigiendo el planeta. Y esto ocurre para los planetas, por ejemplo, estos bucles, se pueden observar, y también uno de los problemas que tenía Ptolomeo era cómo resolver el tamaño del bucle, ¿no? Porque, digamos, claro, Marte va a tener un bucle mayor que si estamos observando a Saturno. Sabemos que Saturno está más lejos de lo que está Marte respecto a nosotros. Bueno, este era uno de los problemas de la antigüedad, ¿no? Que recién se resuelve con el modelo copernicano. Recuerden una cosa, Copérnico y Kepler, ellos trabajan con los planos, pero Copérnico hace pasar todos los planos en relación a la Tierra. En cambio, Kepler hace pasar todos los planos en relación al Sol. Y él determina, y una de las cosas importantes del año 1600, es la determinación del plano de la órbita de Marte con respecto al plano de la órbita de la Tierra, que es de 1,5 grados aproximadamente, ¿no? Es decir, eso es lo que determina, o sea, determina el grado de inclinación. O sea, imagínense los planos, cada plano contiene una órbita, y bueno, ese es el ángulo que forma el plano de la órbita de la Marte con la Tierra. Y el resultado de que no estén en el mismo plano, justamente el resultado de que se ve ese bucle, ¿no? Porque si estuviera en el mismo plano, bueno, sería diferente la observación. Pasaría el efecto de la retrogradación, pero bueno. Entonces habían dos problemas. El problema preferencial de los planetas en las constelaciones zodiacales. ¿Cuáles son las constelaciones zodiacales? Aquellas en las cuales vemos a los planetas, al Sol y a la Luna, desplazarse en el firmamento visto desde una mirada geocéntrica. Es decir, estamos viendo cómo un planeta está ocupando un determinado tiempo, una región del firmamento cerca de la eclíptica, por ejemplo, la constelación del Escorpión. Bueno, entonces, ahora bien, antes de adentrarnos al tema que nos atañe, que es, bueno, cómo llega Kepler a deducir que los planetas tienen, en particular Marte, y además es muy interesante, porque él se centra, en principio, en la Tierra, también se centra en el Sol, y también se centra en Marte, ¿no? Porque a él lo que le interesaba es cómo yo veo la órbita de la Tierra vista desde Marte, ¿no? También ese era uno de los temas que están interrelacionados como para poder llegar a comprender el movimiento planetario.
Pero antes de llegar a esta situación, vamos a ver un poco el alcance de la universalidad de estas leyes. En particular, en forma, digamos, de figurita, a uno le dan las 3 leyes servidas. La primera ley es que, bueno, todos los planetas se mueven en órbitas elípticas donde el Sol ocupa uno de los focos y se mueven en el mismo sentido, ¿no? ¿Qué pasaría si el Sol estuviera en el otro foco? Bueno, por simetría no pasaría nada. Claro que en el momento, si haríamos la traslación, en el momento de la traslación habría problemas, pero por simetría estaríamos en la misma situación. Y luego, además, en general, las leyes de Kepler se fundamentan luego, le dan el fundamento dinámico, o sea, ya que es el camino para la ley de la gravitación universal de Newton. Bueno, entonces generalmente se estudia desde el marco teórico newtoniano, ¿no? A partir de las leyes de Newton, la ley de la conservación del momento angular, ¿se acuerdan? Una bailarina que se extiende o contrae los brazos, el tema del giro sobre sí misma, o sea, si extiende los brazos, gira más despacio que si se contrae por el momento angular, y eso tiene que ver, y bueno, y la segunda ley se apoya justamente desde el marco teórico físico en la conservación del momento angular. Entonces ahora vamos a ver un poco la universalidad. Vamos a ponernos hoy, vamos a hacer a viajar en el tiempo desde esta mirada que estamos viendo de la época Kepler a hoy la universalidad y lo que se ha encontrado con respecto a las leyes de Kepler. Recuerden que Kepler no conocía el cálculo diferencial integral como para poder encontrar la ecuación de la elipse. Es decir, ¿cuál es la ecuación analítica, la geometría analítica, en el cual todavía no estaba desarrollado para que justamente él diga, bueno, está bien, a partir de estas observaciones, la curva que mejor se ajusta es un óvalo, y en relación a la diferencia que hay con una circunferencia, la proyección que hace, digamos, de un círculo con respecto a un plano inclinado que le da un ángulo de 5 grados y monedas, ¿no? Entonces vamos a ver un poco el tema este de la universalidad hoy. Entonces, bueno, en principio, antes, acá están las 3 leyes, como habitualmente se dice, bueno, la primera es la forma de la órbita de un planeta, que es una elipse. Digamos, el Sol ocupa uno de los focos y el planeta orbita, digamos, los planetas orbitan en órbitas elípticas donde el Sol ocupa uno de los focos y en el mismo sentido, ¿no? En el mismo sentido. La segunda tiene que ver justamente con, bueno, él lo que sí conocía es cómo Arquímedes había determinado justamente la relación entre la longitud de la circunferencia y el diámetro, a partir de la idea ya infinitesimal, a partir de construir triángulos pequeños y poder llegar a determinarlo. El salto al límite, él trabaja con triángulos, pero hace un error, como había dicho al principio, de pensar, digamos, que en un tiempo lo que recorre un planeta en su arco es la suma de los segmentos del radio vector, y ahí ya, pero lo importante, como dije al principio, de errores, de premisas, se llega a una conclusión verdadera que es esta segunda ley. La segunda ley dice que un planeta va a áreas iguales en tiempos iguales. Y eso es muy importante, porque, digamos, en un mismo tiempo, cuanto más cerca está el planeta, va a barrer un área mayor, o sea, un arco mayor que uno que está más lejos, ¿no? Y la tercera ley es muy importante, pero a ver, para que tengan una idea, la primera ley de Kepler es cronológicamente posterior a la segunda ley. En realidad, desde el punto de vista didáctico, es conveniente dibujarlo en una forma elíptica. Donde él publica estas obras en el año 1609, en el libro Astronomía Nova, él, en el libro 32, él ahí publica y se ve bien el dibujo de las 4, en principio, las 4 observaciones en oposiciones que ocurre. Por ejemplo, este año va a haber una oposición, este año es interesante para recrear una de las observaciones a posteriori, ¿no? Por supuesto, de lo que hizo Kepler en cuanto a las oposiciones, ¿no?
Pero volviendo así en forma de definir la segunda ley, entonces tenemos que estos dos trabajos, cronológicamente, en el año 1602 enuncia esta ley y a posteriori, 1606, la ley de la primera ley. O sea que cronológicamente, en realidad, primero construye el tema del tiempo, del radio vector, y le da una centralidad, no porque sea el centro, sino le va a dar una centralidad al Sol, en cuanto a que justamente la variación de la velocidad, que es proporcional con respecto a la distancia, tiene que ver justamente con pensar que hay una fuerza que emana del Sol, o sea que ya la idea comenzaba a brotar en cuanto a la interacción, que por supuesto después en el marco teórico físico de Newton, bueno, la deduce, está bueno, históricamente el principio de Descartes en relación a la inercia, cuánto cae la luna, entre comillas, en un segundo, digamos que se va por la tangente. Bueno, todo esto sería dentro del marco de la física de Newton. Pero, como les decía recién, es interesante el análisis de los trabajos de Kepler desde la geometría prácticamente, desde la física y geometría que se tenía en aquella época. Kepler es contemporáneo a Galileo Galilei, y además es uno de los padres, su obra es Kepler como Galileo, pero Kepler más aún desarrolla un tratado de óptica geométrica, y es el que postula el primero que postula como modelo de rayo de luz, a la luz, ¿no? Y trabaja justamente con el tema de las lentes. Recordemos el telescopio que él construye en comparación al telescopio Galileo, si recuerdan, el telescopio Galileo con dos lentes, una cóncava y la otra convexa, pero que da como resultado que los rayos de luz salgan paralelas. Lo mismo con Kepler, pero da un campo mayor a través de los lentes cóncavas, ¿no? Pero esto Kepler ya le da un fundamento. Él buscaba la armonía, donde justamente en el año 1619 es cuando encuentra la tercera ley. La tercera ley justamente encuentra la armonía en relación a los períodos y los radios de los planetas, y la relación que hay entre ellos, de tal manera de que el resultado es que si relacionamos el cuadrado del periodo orbital con respecto al cubo del eje del semi mayor, los datos observacionales todos corresponden a estar en esta línea. Recuerden, bueno, desde la física de Newton no es difícil deducir la tercera ley de Kepler, ¿no? Es decir, la fuerza central, la fuerza centrípeta en relación a la interacción gravitatoria, y uno llega entonces a deducir la tercera ley de Kepler. Pero ahí se deduce cómo él construye previamente, sin conocer la interacción gravitatoria y sin conocer todavía la mecánica clásica que construye en principio Isaac Newton. Además, recordemos que la fuente que emana al Sol y que le da rotación al Sol, esa rotación, además que él estudió magnetismo, la fuerza tiene origen magnético, ¿no? No es una fuerza de interacción gravitatoria lo que él está pensando entre las masas, sino que él supone una hipótesis que va a complementar el estudio observacional y la construcción geométrica que él hace con los triángulos, en cuanto a comprender que el movimiento del planeta no es uniforme, porque justamente él va a hacer un cambio radical en cuanto a que el centro de la órbita no tiene sentido. Digamos, el Sol medio lo descarta en principio, poniendo el Sol verdadero en el lugar donde correspondería, en cuanto, entre comillas, al simétrico del ecuante. Entonces, que sería el foco, o sea que cuando él construye desde el óvalo y él deduce que el óvalo es muy estrecho, pero el círculo es muy amplio, bueno, las figuras más armónicas y que coinciden con los datos observacionales es justamente la órbita elíptica. Pero esto lo encuentra a posteriori. Recordemos que él fundamentalmente sigue, y cuando Tycho Brahe se amigan nuevamente, luego de que Tycho Brahe no
no le entrega prácticamente ningún dato del planeta Marte, bueno, que los datos, la construcción que él esté realizando, sea marco en cuanto a su modelo del universo. Pero bueno, vamos a seguir porque justamente como que me estoy adelantando en algunos hechos. Pero bueno, entonces acá tenemos las tres leyes. La ley de la órbita, la ley de las áreas, y la ley, digamos, que relaciona a los periodos y los semiejes de los planetas. Y acá entonces tenemos hoy en día la universalidad de las leyes de Kepler. Por ejemplo, uno de los resultados interesantes de las leyes de Kepler es cómo viajar de la Tierra a Marte. Tiene que haber un ángulo de diferencia de 45 grados para poder seguir una trayectoria elíptica desde la Tierra hasta Marte, que sería justamente el camino en el cual uno puede realizar ese viaje. Acá podemos ver otros resultados en concordancia, en principio, con el escenario de las leyes de Kepler. Acá estamos viendo a la estrella Sirio, en el cual vemos, claro, bueno, supongamos que Kepler estuviese mirando esto y no conoce la interacción gravitatoria todavía dada por Newton, y él vería que el seguimiento de Sirio B con respecto a Sirio A es por la fuerza que emana de Sirio A. Hoy sabemos que, bueno, es una relación de interacción gravitatoria que están orbitando alrededor del centro de masa del sistema. Pero claro, esa es una lectura posterior a lo que Kepler encuentra, ¿no? Entonces, lo que podemos ver acá, justamente en estos años, y lo que se predice en cuanto a los años siguientes, el recorrido de, fíjense, bueno, el que tiene más masa se desvía menos respecto al centro de masa, y el que tiene menos masa, que es Sirio B, se desvía más. Esto sería una vista desde afuera, ¿no? Una vista externa, como veríamos nosotros, es justamente este movimiento combinado de estos dos astros. Ahora, si estamos en Sirio, veríamos que en principio lo que se puede ajustar en una órbita kepleriana. En principio podemos ajustar a poder determinarlo. Recuerden que con la tercera ley de Kepler uno puede, si conocemos la masa de la Luna, determinar la masa de la Tierra. Si conocemos la masa de la Tierra, poder determinar la masa del Sol y así sucesivamente. Pero en general dentro de un sistema en el cual sea bastante estable el problema de los dos cuerpos. Ya cuando comienza a haber una interacción importante, digamos, lo interesante de las leyes de Kepler, lo interesante de una ley que no tenga un cierto grado de validez dentro de otro terreno, es, digamos, el límite que me permite ya no entrar en otras situaciones diferentes. Digamos, es el marco que me sostiene como para saber cuánto me estoy desviando de esa realidad y que entonces esa aparente realidad no lo es y ya voy convergiendo a un modelo que supera al límite previo, como las leyes de Kepler, por ejemplo, en el caso de la materia oscura, ¿no? A ver. También las leyes de Kepler nos permite justamente ver, digamos, luego de varios años de observación, en la región del centro galáctico, de la fuente de Sagitario A, digamos, la presencia, digamos, de, o sea, estas órbitas cerradas que forman justamente elipses, nos están indicando, como por ejemplo la estrella S2, que se ve acá claramente, que pasó en su periastro a una distancia 3 veces la distancia de Plutón, en el cual se pudo comprobar, mediante el efecto, digamos, del corrimiento gravitatorio hacia el rojo de la luz, por el efecto del campo gravitatorio producido por este cuerpo compacto, en el cual, en este lugar, cuando está más cerca del astro, aumenta su velocidad en forma significativa, y en este caso lo fue, en el cual el corrimiento gravitatorio y, digamos, la velocidad que tuvo la estrella C2 a una distancia 3 veces la distancia de Plutón respecto de este cuerpo compacto, bueno, dio un buen espaldarazo como al marco de la relatividad general. Se estima que, bueno, este cuerpo masivo, el agujero negro de nuestra galaxia, tiene una masa del orden de 3 millones de veces la masa del Sol. También, como por ejemplo Vera Rubin, cuyo tutor fue uno de los padres de la teoría del Big Bang, Georges Gamow, recordemos que para la mujer fue bastante difícil poder tener una posición académica y, bueno, ella
pudo lograr su posición, llegó a doctorarse y trabajó con respecto al estudio de la dinámica de las galaxias, corroborando con la observación en particular de las galaxias espirales que no siguen lo que indicaría la tercera ley de Kepler, sino que la observación de las estrellas de disco y del gas del hidrógeno neutro en la galaxia, en vez de, o sea, si volvamos nuevamente al sistema solar, Mercurio está ahí, entre comillas, ¿no? Enloquecido en 88 días, ahí dando vueltas alrededor del Sol. Pero a medida que nos vamos alejando, la velocidad cada vez es menor. En el caso de la Tierra, su velocidad tangencial de desplazamiento respecto del Sol, o sea, su velocidad orbital, es del orden de los 30 kilómetros por segundo. En el caso de Plutón, mucho menos. Y en el caso de Mercurio, mucho más. Entonces, de acuerdo a la tercera ley de Kepler, en principio, uno tendría que esperar, de acuerdo a la masa de la galaxia, que la curva decaiga a medida que nos vamos alejando del centro galáctico. Y bueno, la curva en general muestra, en particular en las galaxias espirales, una curva en la cual todos esperamos, pero ya en el otro marco que estuvimos hablando al principio, previo al principio de la charla, el aplanamiento de la curva, en este caso que nos está afectando a todos, que ya sabemos qué es. Pero en este caso es la curva de aplanamiento de una galaxia espiral, en el cual nos está indicando de que tiene, y bueno, en el cual le da un pie a la hipótesis que ya se había construido hace muchísimo tiempo atrás, mediante Fritz Zwicky, cuando él observa un cúmulo galáctico, en el cual tiene que haber más materia de la materia que hay por el tema de cómo ese cúmulo galáctico, los miembros que están allí, no se dispersan por las velocidades que tienen en relación a ese cúmulo. Entonces, digamos, se crea la hipótesis de que hay una materia, la materia oscura, en el cual hoy en día están sacando informaciones, digamos, relaciones muy interesantes en el CERN el otro día en cuanto a las partículas asociadas a la materia oscura. Bueno, vamos a ver, todavía no hay ciencia cierta, pero es una hipótesis bastante fuerte de la existencia de que hay más materia, hay más masa de la masa visible que nosotros vemos, y que por eso no cae en forma kepleriana, pero como dije al principio, el marco kepleriano nos va a dar como referencia la posibilidad de ver cuánto alejado es y, por lo tanto, digamos, qué modelo es el que, a partir de lo que uno esperaría, y luego ver si cómo validar, digamos, qué evidencias hay en cuanto a la hipótesis para ver si en efecto hay materia oscura o si hay otra teoría alternativa, rival a la teoría oscura, en principio, por ejemplo, la teoría Mond u otras teorías, en el cual traten de explicar, si hay una teoría que mejor explique, pero con un sustento previo de la validez que ya está confirmado, bueno, ver si se puede explicar estas curvas de rotación. Bueno, entonces, antes de Kepler, como habíamos dicho, tenemos a Ptolomeo y, por supuesto, a Copérnico, ¿no? En principio, como habíamos dicho hace un rato, Ptolomeo trata, digamos, de salvar las apariencias generando una combinación de círculos. Y esa combinación de círculos lo que trata es de resolver justamente uno de los problemas que habíamos observado, ¿no? El tema de, por ejemplo, el movimiento retrógrado. Él toma la Tierra inmóvil, por supuesto, y la Tierra en el centro, aunque luego, como habíamos dicho, de acuerdo a las observaciones de Hiparco, en relación a los dogmas, construye un punto equidistante para poder explicar la variación de las velocidades que se observa, pero tomando como combinación de movimientos circulares entre el deferente y el epiciclo. O sea, el epiciclo es una órbita circular que orbita en torno a este punto, ¿no? Al punto que a la vez se desplaza en esta circunferencia en torno, es un engranaje de circunferencias que la combinación de estos dos movimientos da como resultado esta figura geométrica que vemos aquí. Bueno, y por supuesto, como dijimos recién, trata de explicar justamente ese movimiento retrógrado que vimos en el planeta Marte. En el modelo de Copérnico, en realidad el modelo de Copérnico, recordemos que antes de Copérnico,
hubo un astrónomo en Grecia llamado Aristarco de Samos. Él hace primero determina, digamos, él a través de las fases del cuarto creciente y el cuarto menguante, si el Sol estuviese en el infinito, los rayos de luz tendrían que llegar en forma paralela, y por lo tanto el tiempo de un cuarto al otro tiempo tendrían que ser iguales. Pero él encuentra que como el Sol no está a una distancia finita, infinita, entonces se encuentra de que hay una variación, en principio, según él, desde la observación y de la construcción que él está haciendo, una diferencia de un día entre la duración de un cuarto para el otro, ¿no? Bueno, entonces de esa manera, con esa triangulación, puede determinar a qué distancia, conociendo ya la distancia Tierra-Luna, eso ya se había resuelto a través de un eclipse, en principio, bueno, el tema del tamaño de la Luna, y también el cálculo de la distancia Tierra-Luna. Entonces, de esa manera se estimó la distancia que dio con un error bastante apreciable. ¿Por qué? Porque justamente uno de los errores era que no se consideraba lo que Kepler después descubre. En principio, que la Luna también está orbitando no en una circunferencia, sino en una elipse. Una elipse, por supuesto, con una excentricidad que tiende a una excentricidad de una circunferencia. Que la excentricidad de una circunferencia, si recordamos de la geometría analítica, cuando uno define la excentricidad, vale 0. Y si hablamos y en el caso de la Luna tiende a 0. O sea, sabemos que tiene un perigeo y un apogeo. Entonces, por lo tanto, si tiene un perigeo y un apogeo, según la visión de Kepler, es porque justamente en este caso, desde la mirada de Kepler, la fuerza que emana viene de la Tierra, ¿no? Que bueno, luego sabemos que hay una interacción gravitatoria de acción y reacción entre la Luna y la Tierra a partir de sus masas y la distancia que están separadas ambas. Pero fíjense que en el modelo copernicano sigue, bueno, con esto lo que quiero decir es que determina y supone que el Sol tiene que tener un tamaño considerable. Él toma una distancia de 7 millones de kilómetros, eso sabemos que hoy está a una distancia de 150 millones de kilómetros, pero bueno, los errores, el método está fenomenal, pero el error proviene de que, por ejemplo, una de ellas es que no tenía el conocimiento de la variación de la velocidad de la Luna con respecto a la Tierra a causa, digamos, de su acercamiento o alejamiento a la Tierra. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Por supuesto, esto puede llegar a ser interesante si alguien quiere contribuir. La idea es que si es un diálogo, bienvenido. El que quiera compartir, bienvenido. Recordemos que Copérnico en realidad no es un modelo físico en sí mismo, sino que es un modelo filosófico estético, en el cual el Sol, el renacimiento, y el Sol, justamente el tamaño, y la luz que emana, etcétera, la esencia del Sol mismo, bueno, el Sol ocupa, digamos, el centro. Acá fíjense que en el modelo de Copérnico no habla de un punto, o sea, es un modelo lo más simple posible que trata de mejorar y de hacer mucho más simple el modelo tolemaico, aunque sigue siendo bastante complejo. Se podría hacer una especie de simetría entre el modelo tolemaico y el modelo copernicano. Pero lo importante es que hay un quiebre de paradigma en el cual, en realidad, el paradigma en sí mismo del modelo heliocéntrico, pero que ya fue la revolución en sí misma dada por Copérnico, en las leyes de Kepler, que es el camino de la esencia de la física que va a interpretar las tres leyes. O sea, en esencia, en principio, la mecánica clásica es el camino para la gravedad, ¿no? El camino hacia la gravedad. Recordemos que Galileo, con su telescopio, ahora vamos a ver eso, apunta a sus observaciones a consolidar el modelo copernicano. Pero fíjense que pero sigue los epiciclos. Él al principio hablaba de circunferencias, ¿no? O sea, las órbitas de los planetas, pero se encuentra con un problema. ¿Qué problema para seguir construyendo epiciclos tipo, digamos,
¿A qué se debe estos epiciclos? Bueno, recordemos que la construcción de epiciclos está dado justamente por el tema preferencial del zodíaco, de los astros, de los planetas, y en particular también del movimiento retrógrado. Y uno de los, el modelo copernicano, en principio, por supuesto, resuelve justamente el tema del movimiento retrógrado, pero no resuelve el problema de la preferencia zodiacal de los astros que esté más tiempo en una determinada región del firmamento. Entonces, él trabaja justamente para poder salvar esa situación, sigue con las apariencias para poder resolver el problema de lo que observa, de la observación de los planetas que estén más tiempo o menos tiempo en determinados lugares del zodíaco. Y bueno, y vuelve a la construcción del epiciclo para poder comprender esa situación. Ahí tenemos ahí abajo, en una animación, justamente el tema de los dos modelos, ¿no? El modelo copernicano. O sea, en el modelo copernicano, ¿se acuerdan que el dogma de los planetas eran desde la Tierra, desde Mercurio hasta Saturno, incluyendo al Sol? Bueno, ahora el planeta Tierra pasa a ser un planeta más y que también tiene sentido propio de rotación. Así que, una cosita nada más, como comentario extra, general, de todos los planetas es el único planeta que no tiene un nombre mitológico en cuanto a la mitología griega o a la mitología romana, sino que proviene de una palabra antigua inglesa, es la palabra tierra. Bueno, entonces acá tenemos los dos modelos, el modelo tolemaico que predominó en esencia como 14 siglos, y el modelo copernicano que tenemos aquí. Pero digamos que es un modelo que se sustenta desde lo filosófico y estético que en principio resuelve bastantes cosas que no resolvía el modelo tolemaico, pero que sigue siendo simple en cuanto a que no explica ciertas cosas que, por ejemplo, el modelo copernicano, uno de los temas que no explicaba es la región preferencial de los planetas en ciertas regiones del zodíaco. Bueno, pero acá, por supuesto, hay que comentar que Galileo Galilei justamente resuelve el problema, digamos, la confrontación entre el modelo heliocéntrico y el modelo tolemaico a través de la observación. Es decir, desde el dogma aristotélico platónico y con el modelo tolemaico todo tendría que estar girando alrededor de la Tierra. Entonces, ¿qué se esperaría en la observación tolemaica y qué se esperaría en la observación galileana en cuanto a el planeta Venus, que está más cerca del Sol de lo que está la Tierra? Entonces acá vemos la comparación de lo que realiza, de lo que se esperaría observar con el telescopio, que por supuesto Galileo apunta a Venus y, bueno, encuentra las fases del mismo. Acá tenemos entonces la predicción del sistema heliocéntrico y acá tenemos la predicción del sistema geocéntrico. Agarremos un telescopio y veamos el resultado de observar a Venus. Bueno, el resultado de observarlo es que estas dos predicciones es concordante con la predicción del sistema heliocéntrico. Como dice ahí, entonces las observaciones de estas dos, solo las observaciones de Venus, se pueden explicar entonces mediante la teoría heliocéntrica. El modelo geocéntrico tiene la incapacidad digamos que no puede predecir las fases de Venus desde el modelo geocéntrico, y además, si ustedes están observando a Venus hoy, en estos días a la madrugada, o por ejemplo, Venus varía su tamaño aparente, ¿no? De acuerdo a la configuración de cómo está Venus con respecto a la Tierra en relación al Sol. Por ejemplo, en estos días nos pasó Venus. Significa que ya se está alejando y va a llegar a su máxima elongación, luego va a ir volviendo hacia el horizonte este y pasa del otro lado del Sol, ¿no? Luego vamos a volverlo a ver en el atardecer hasta que llega a su máxima elongación, luego vuelve a caer, entre comillas, y así sucesivamente, ¿no? Vamos a tomar la Tierra, entonces acá podemos
Ahora Venus estaría entre 5 y 6. Entre 5 y 6, y ya para para estos meses de la primavera, va a estar entre 5 y 4, y si lo queremos ver con telescopio, si mal no recuerdo, en el mes de noviembre, va a estar por acá aproximadamente, ¿no? O sea que va a estar prácticamente del otro lado del Sol. Cosa que con el telescopio entonces no vemos esa situación. Bueno, entonces, en la revolución, podemos decir hasta qué punto es una revolución. En parte sí. ¿Por qué? Porque la Tierra, ¿qué pierde? Pierde su posición central. Y la Tierra entonces pasa a ser, ¿qué? Pasa a ser un rango de planeta moviéndose en su órbita, desde la mirada de la revolución copernicana. En un principio abandona los epiciclos de Ptolomeo. Su sistema explica más simple el movimiento retrógrado de los planetas superiores, como habíamos dicho recién, y explica también, bueno, ¿se acuerdan que recién les comentaba? Que tanto Mercurio como Venus se ve que llegan hasta un máximo y después vuelven en relación al Sol, o sea que llegan a elongarse, se llegan a alejar a un determinado ángulo, por ejemplo de 28 grados, en el caso de Venus, si mal no recuerdo, que sería en ese caso la elongación. El modelo de Copérnico explica justamente ese tema de la elongación. Y además, de alguna manera ya empieza a, implícitamente, como dice ahí, a ser considerada la noción de fuerza. La noción de fuerza en el modelo copernicano. Pero, ¿cuáles son los problemas que tiene el modelo copernicano? Los problemas que tiene es que el sistema no permite explicar el hecho de que ciertos planetas están, están más tiempo en ciertos lugares que en otros. Es lo que les comentaba recién, el problema preferencial del zodíaco. Entonces, ¿qué implica esto? Implica que, como ocurre esto, tiene que restablecer un sistema de epiciclos. Para estos temas, para poder explicar, justamente, ahí tengo los hechos, como también le pasó a Ptolomeo, o como también le pasó a Hiparco. Ahí tengo los hechos, pero ahí tengo el dogma. ¿Cómo amigo el dogma con los hechos que tengo ahí al frente? Bueno, vimos lo que hizo Hiparcos, vimos lo que hizo Ptolomeo, y vemos lo que está haciendo también Copérnico. Y y a la vez queda atado convencionalmente a las órbitas circulares. Y sigue, aunque digamos es sencillo en relación a Ptolomeo, pero sigue siendo complejo. Y como la Tierra pasa a ser un lugar no central, es lo que se denomina el principio copernicano. Y como les comentaba recién, o sea que la Tierra pasa a ser un lugar, entre comillas, más en el sistema solar, no es el centro del sistema solar. Hay centro, digamos, sabemos que si consideramos la expansión, si entramos en el tema de la expansión del universo, si consideramos una esfera, la superficie de una esfera, y ponemos papelitos en la superficie, entonces podemos pensar que todo punto es centro, pero en realidad, ¿cuál es el punto del centro en el cual todo se está alejando en relación a ese lugar, ¿no? Bueno, el principio copernicano se traslada también a un universo a gran escala, homogéneo e isotrópico. O sea que no hay un centro preferencial en el universo. Entonces el principio copernicano tiene una relevancia muy importante. Como les comentaba recién, todo esto... no me fui al... A ver, esperen que... Como, alguna pregunta, como les comentaba, ¿se puede hacer un... no sé cuánto tiempo va? Todavía estamos en algo de 40, 50 minutos va de charla. Ah, perfecto. Sí, estoy tratando de mover el... A ver, esperá que... Bueno, su obra, a ver, esperen que... Bueno, esperen que estoy tocando mal los botones. Ahí está. No podía mover las ventanitas.
Bueno, y este trabajo fue publicado en el año, como les decía recién, en el año 1543, prácticamente en su lecho de muerte. Hay una anécdota que se dice que Copérnico en su lecho de muerte se lamentaba de no haber podido observar nunca en su vida al planeta Mercurio. Bueno, no sé si habrá ocurrido, pero en principio pudo haber ocurrido eso, ¿no? De que desde que no lo haya podido observar. Pero bueno, en principio, recuerden el tema eclesiástico, el problema con la iglesia, los secretos, que digamos el tema de la Inquisición, era bastante complejo la situación ahí en aquella época en Europa, ¿no? Con respecto a esto de la religión. Bueno, y todo su trabajo lo publica en este trabajo llamado De Revolutionibus Orbium Coelestium, en el año 1543. Bueno, Tycho Brahe, astrónomo danés, que tiene un tremendo observatorio llamado Uraniborg. En principio tiene instrumentos de medida bastante importantes para la época, un gran cuadrante, si mal no recuerdo, de un tamaño del orden, como aparece ahí en la figura de abajo, de 2,3 metros de diámetro. Por supuesto, Tycho Brahe acaba de tener un papel muy importante, porque es el que en esta carrera de la posta, él en la posta pone los datos que va a precisar Marte, que va a precisar Kepler, justamente para poder encontrar las leyes básicas de la mecánica celeste, las 3 leyes que habíamos comentado recién. Pero fíjense que el modelo de Tycho Brahe, el modelo del mundo que él concebía, no es ni copernicano en sí mismo, ni tolemaico tampoco, ¿no? Es como una especie de mezcla, ¿no? Hoy en día hay riesgos de que justamente en hipótesis y en teorías rivales la complejidad sea lo suficientemente elevada como para encontrar, digamos, uniones que pueden llegar a ser falsas, como por ejemplo esta estructura que podemos ver aquí de Tycho Brahe. ¿Pero por qué construye esto y no el modelo copernicano? En principio, Johannes Kepler es copernicano. Michel Mastelin le dio la esencia copernicana. Además, Kepler busca justamente la armonía y el tema de cómo están esa relación que a él le interesaba, como les comentaba al principio de la charla, ¿no? La distancia de los planetas y el tiempo que tardan en recorrer sus órbitas, justamente las leyes keplerianas. O sea, él encuentra, en definitiva, pero necesita de los datos de Tycho Brahe. Tycho Brahe, bueno, acá podemos observarlo, era, digamos, un anarquista en principio, cosa contraria a lo que era Johannes Kepler. Era bastante práctico en cuanto a que él, digamos, trabajaba con las observaciones y recopilaba los datos mediante, por supuesto, ayudantes que él tenía ahí en el observatorio que realizaban esas mediciones, en particular, por ejemplo, los planetas, pero también le interesó la medición del paralaje de las estrellas. También Johannes Kepler realizó estudios de paralaje, como por ejemplo la paralaje de la polar. O sea, él estudió la paralaje de la polar y a partir de esa observación fue justamente importante para él porque mediante la paralaje estelar, a partir de la estrella polar, pudo comprobar en efecto que la Tierra gira alrededor del Sol. Pero Johannes Kepler, con el tema del estudio de las paralajes estelares, no concebía justamente el tema del modelo heliocéntrico, y entonces supuso que la Tierra no era el centro del sistema, sino que, digamos, se podrían hablar de 2 centros, ¿no? En principio. Digamos que el Sol sigue siendo el centro para la Tierra. Perdón, la Tierra sigue siendo el centro para el Sol. O sea, fíjense que en principio la Tierra sigue siendo
céntrico en este lugar, pero a la vez hay un segundo centro con respecto a los demás planetas, ¿no? O sea, fíjense que acá alrededor de la Tierra quedan orbitando dos astros, en particular el Sol, y bueno, y los planetas que se conocían en aquella época, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, hasta Saturno, ¿no? Se conocían en aquella época. Y las tierras, por supuesto, como las estrellas estaban muy lejos, entonces consideraba, también Copérnico lo realizó, que, bueno, al estar muy lejos, las estrellas están fijas. La esfera, o sea, la esfera de las estrellas fijas continuaba, ¿no? Cabe decir que el modelo kepleriano, en cuanto al tamaño del universo, pasó a tener un tamaño, en cuanto al sistema, del orden de 60 veces el tamaño del radio de la Tierra, cuando él realiza estas leyes y también el estudio del paralaje estelar. Bueno, Kepler, Tycho Brahe, en cuanto a los datos, o sea, en un momento dado se enoja Kepler con Tycho Brahe porque justamente él precisa de los datos y muy celoso él, Tycho Brahe no le concede los datos del planeta Marte. Pero ¿cómo va a parar? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que se haya producido un encuentro como el perfil de Tycho Brahe y el perfil de Johannes Kepler? Es bastante improbable que ocurra, pero ocurrió. Bueno, en principio Tycho Brahe lo conoció a través de una obra, del trabajo Milagrus Cosmographicum, en el cual ahí trabaja claro, él sigue con el modelo de las figuras perfectas, platónicas, y además trabaja con la geometría de Euclides, con los poliedros y las esferas, inscriptas y circunscriptas justamente en los poliedros, y que cada esfera contenga justamente el círculo de la órbita del planeta. O sea, sigue trabajando con el modelo copernicano, pero a la vez sigue, digamos, con la estructura de la perfección de las figuras platónicas, o sea, los poliedros, tetraedro, octaedro, isocaedro, digamos, cómo los planetas están ensamblados en ese lugar. Pero quedaban espacios entre esas configuraciones de las esferas, de las esferas inscritas y circunscritas en estos poliedros que comentaba recién. ¿Y qué pasa? Bueno, el tema es que habíamos dicho que Kepler tiene una buena formación religiosa. Era bastante creyente, y bueno, y eso, digamos, le daba el espacio de que esos espacios, digamos, estaban también a merced de la creación, digamos, que le daba, esos espacios tenían un fundamento religioso que quedaban espaciados entre estas configuraciones geométricas. Bueno, Tycho Brahe conoce esta obra que publica Kepler, y de alguna manera, bueno, de Graz, prácticamente Kepler realiza su trabajo en Graz hasta que llega a dominar en el lugar donde él da las clases de matemática un escolástico católico. Bueno, saben el problema religioso que había en aquellas épocas entre el luteratismo, los luteranos y los católicos, etc., ¿no? Bueno, y de esa manera él viaja hacia Praga y conoce justamente a Tycho Brahe. Y le encomienda, justamente, ya le había encomendado a un ayudante el estudio, digamos, y que sea consistente, y le pidió Tycho Brahe, como no le daba los datos, Kepler se va, por 4 meses se va, pero luego Tycho Brahe se concilia diciéndole que, bueno, en parte le va a dar una cierta información del planeta Marte, siempre y cuando respete su obra y que sus datos sean consistentes con el modelo en el cual él pensaba que tenía el sistema solar, ¿no? En el caso de Tycho Brahe. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. No sé cuánto tiempo va.
No sé hasta qué... Vamos, Sí. vamos cerca de una hora, Rafael, pero creo que las preguntas al final mejor. Ah, bueno, perfecto. ¿Sí? A ver, Bueno, macanudo. ¿ya? Eh, perfecto. Bueno, esto es lo que les comentaba recién, ¿no? Acá tenemos a Johannes Kepler y el modelo de la inscripción y circunscripción de las esferas en relación, por ejemplo, Saturno con respecto al cubo, el octetaedro con respecto a Mercurio, bueno, isocaedro y así sucesivamente, las 5 figuras platónicas. ¿Por qué? A ver, ¿por qué las 5 figuras platónicas? Porque justamente, bueno, a él le llamaba la atención el orden y la cantidad de planetas. En particular, en esa época se conocían 6, ¿no? Hay que esperar a William Herschel para el descubrimiento del siguiente planeta, Urano, ¿no? Que también es muy interesante de cómo, digamos, en principio, cómo fue descubierto, porque es bueno, Urano en principio fue descubierto todavía en forma observacional a través del telescopio, pero ya Neptuno, lo interesante de Neptuno es que fue calculado, predicho, el lugar de su existencia en relación a si estaban fallando o no las leyes de Newton, en cuanto a la ubicación, digamos, porque no, digamos, Urano no seguía lo que uno esperaba en cuanto a las posiciones de su órbita, entonces tenía que haber algo que lo tirase, o sea, algún perturbador al planeta Urano, o bien algo que estaba fallando en el modelo en sí mismo. Bueno, en definitiva, los cálculos, tanto de Adam como, bueno, de un astrónomo inglés como Le Verrier, el astrónomo francés, coinciden prácticamente en los cálculos en cuanto a el descubrimiento de Neptuno. Pero bueno, ese es un tema que está en principio en relación porque justamente son apéndices que salen en la historia en cuanto a el fundamento previo que estamos viendo acá, que es la base de la mecánica clásica, de la mecánica celeste, ¿no? Que después, por supuesto, tenemos a Simón Laplace, etcétera, que les va a dar un cimiento clásico ponderable al desarrollo de la mecánica celeste clásica. Bueno, entonces ahí tenemos el primer modelo que realiza Johannes Kepler en relación a la posición de los planetas, en relación a estas esferas concéntricas, recuerden, esferas concéntricas. Bueno, y acá tenemos Kepler y Marte, ¿no? Entonces, nuevamente, a ver, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, ahí tenemos una vista heliocéntrica, acá tenemos al planeta Tierra y al planeta Marte. Y acá tenemos al Sol. Estamos posicionados en el Sol fijo, y cómo están orbitando estos dos planetas. Entonces, bueno, desde una vista heliocéntrica tenemos esta situación. O sea, como la Tierra está más cerca al Sol, entonces alcanza a Marte, y al alcanzar a Marte, bueno, lo deja atrás, que visto desde la Tierra genera este movimiento relativo, lo que habíamos visto al principio, el movimiento retrógrado, ¿no? Nuevamente, entonces tenemos la Tierra que va alcanzando a Marte. Esto podríamos pensar que también es Venus que va alcanzando a la Tierra. Si estuviéramos viviendo en Venus nos hubiera ocurrido, siempre y cuando se hubiera desarrollado la vida ahí, con respecto a la Tierra. Hay que ver en relación a los planos, ¿no? Acá el tema es que Kepler encuentra ese ángulo de diferencia que puede explicar justamente la formación del bucle. Prácticamente todos los planetas del sistema solar están prácticamente, podemos tomar un plano medio. Por supuesto, cada órbita planetaria tiene su inclinación, pero podemos pensar que tenemos un plano medio, el que tiene una excentricidad bastante importante, que se aleja del plano medio, para decirlo de alguna forma, es Plutón, ¿no? Bueno, entonces, justamente, como les comentaba en la charla, ¿cómo explicar el bucle este, ¿no? El movimiento retrógrado. Bueno, acá tenemos, como les comentaba recién, Tycho Brahe le brinda los datos del planeta Marte, y Kepler comienza, de acuerdo a esos datos, esperar momentos claves, momentos en el cual el planeta se encuentre en oposición, por ejemplo. Él hace 4 observaciones en las oposiciones, encontrando 3 parámetros en este estudio de las observaciones
del planeta Marte. Bueno, si hay alguna pregunta, porque me parece que se está haciendo, no sé, si hay alguna pregunta. Rafael, vamos a ver, 1 hora y 10, está programada para 1 hora y media, pero continúa nomás, creo que estamos bien de tiempo. Ah, perfecto. ¿Sí? Buenísimo. Vamos bien de tiempo, gracias. Bien, perfecto. Como les comentaba, digamos, la cronología de las leyes no sigue el orden de los enunciados de las leyes que se dan habitualmente, ¿no? La primera ley de Kepler, la ley de las órbitas, en realidad es la segunda. La primera, desde el punto de vista cronológico, es justamente el estudio que realiza Kepler. ¿Cuál es el método que utiliza Kepler? Bueno, él sigue utilizando el método de Ptolomeo, pero a la inversa. A ver, bueno, otra vez. A ver, ahí se fue. Bueno, acá tenemos el modelo tolemaico y acá tenemos el modelo kepleriano, pero que él considera que sigue siendo un movimiento circular, ¿sí? Y que en principio se mueve a una velocidad constante, o sea, un movimiento circular constante. Acá tenemos lo que habíamos explicado recién, la circunferencia máxima se llama deferente, la circunferencia menor que se mueve en relación a la circunferencia mayor sobre su perímetro, llamado epiciclo, y este punto simétrico con respecto a la Tierra en relación al centro de referencia, llamado el punto ecuante. Y lo que hace Kepler es hacer un enroque, o sea, toma al planeta Marte, que hace las observaciones, en principio, para deducir la segunda ley de las áreas, va a trabajar desde la Tierra. Luego se va a posicionar en Marte y también se va a posicionar al Sol para poder lograr la ley de las áreas y la ley de la forma de la órbita del planeta Tierra. Entonces tenemos el centro del Sol medio, el Sol y un punto ecuante, y este ángulo alfa. Luego vamos a ver que cuando él hace la construcción de la diferencia entre un círculo excéntrico, porque digamos, si ya el Sol lo sacamos del centro, vamos a tener entonces lo que se denomina un círculo excéntrico. Entonces Kepler lo que va a hacer en cuanto a las observaciones que él realiza, es que él encuentra que sería el equivalente a estar proyectando un círculo a un plano inclinado bajo un ángulo de 5 grados 18 minutos aproximadamente. Entonces va a construir dos ángulos importantes, uno en el centro y otro desde el Sol, porque acá lo que hace es, bueno, desde el punto de vista, recordemos que él también, complementariamente a la construcción geométrica, él toma como referencia un aspecto físico. Él piensa que el Sol es el motor del movimiento de los planetas. Que los planetas más cerca, a medida que nos vamos alejando del Sol, los planetas se van a mover más despacio, como habíamos dicho al principio. O sea que un planeta más cerca al Sol, como Mercurio, que tarda 88 días a una velocidad del orden de 50 kilómetros por segundo. Entonces, el Sol medio lo descarta. O sea, el ángulo, digamos, que toma desde el centro, no va a tomar revelancia, sino que va a tomar revelancia el ángulo desde el Sol verdadero. ¿Y por qué el Sol verdadero? Porque es fuente del cambio del movimiento del planeta por la fuerza que emana desde el Sol, desde la mirada kepleriana. Además, la importancia que él está estudiando es, bueno, ¿cuál es la mirada geocéntrica y cuál es la mirada heliocéntrica y la combinación de los dos para justamente estudiar el centro y la línea de las ábsides que justamente une el afelio con el perihelio, ¿no? O sea, una mirada geocéntrica, pero no es suficiente, y la mirada heliocéntrica, que sí va a ser suficiente, como para poder comprender justamente que el Sol verdadero tiene que ocupar este lugar en cuanto a la variación de la velocidad del planeta, que
en ciertas regiones de la órbita va a tener una velocidad mayor que en otras. Sabemos hoy en día que, por ejemplo, hace poco, el 3 de julio, se produjo la distancia mínima, llamado el perihelio, donde la Tierra, como cualquier planeta que esté en su perihelio, va a obtener la máxima velocidad en cuanto a su punto más alejado, llamado afelio, que ocurre en los primeros días de enero. Vamos a obtener, la Tierra va a estar ocupando lo que se denomina el afelio. Bueno, entonces acá tenemos, pero fíjense la simetría, para llamarlo de alguna forma. O sea, él arrastra el modelo de Ptolomeo, pero considerando este escenario, y a la vez considerando que el Sol es, desde el punto de vista físico, pero bueno, con un error que varía en forma inversamente proporcional a la distancia de la interacción, ¿no? Sabemos que desde el punto de vista newtoniano, la interacción varía en forma inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre la interacción de dos cuerpos que estén a una determinada distancia entre ellos, ¿no? Desde el marco newtoniano, ¿no? Bueno, entonces, bueno, la segunda ley de Kepler se puede explicar también de esta manera. Lo realizó justamente Richard Feynman, un físico muy importante que trabajó en la electrodinámica, en la parte del color, digamos, la electrodinámica cuántica. Y por allá, en sus clases, impartía lecciones de física, ¿no? Entonces, fíjense, acá tenemos un cuerpo que está lejos de cualquier cuerpo gravitatorio, entonces observemos lo que hace, ¿no? Tenemos el cuerpo y sabemos que un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante, recorre espacios iguales en tiempos iguales, o sea que B1 es igual a B2, ¿no? O sea que si no hay ninguna interacción, sabemos que esto sigue sin ninguna dificultad, ¿no? A mí siempre me interesó, disculpen, pero me sale esto, en el selector de velocidades, uno puede, a partir del campo magnético y del campo eléctrico, poder, entre comillas, enunciar la ley de inercia, en principio, ¿no? Porque si combinamos bien la juxtaposición de un campo eléctrico y un campo magnético, cuando la partícula cargada pasa en esa región, podemos encontrar, si no se desvía en cuanto a que si predomina una fuerza con respecto a la otra, me refiero a la fuerza magnética y la fuerza eléctrica, el cuerpo sigue una línea, la partícula sigue una línea recta, que es la razón entre el campo eléctrico y el campo magnético, o sea, B igual a E sobre B. Entonces, volviendo a la esencia de la segunda ley de Kepler, fíjense, entonces el cuerpo sigue una línea recta, recorre espacios iguales en tiempos iguales, y ahora supónganse como lo realizó Richard Feynman, ¿no? Ahora tenemos al planeta Marte, ¿no? Tenemos el planeta Marte y ahora sí, estamos considerando al Sol, pero que todavía el Sol no está perturbando lo suficientemente al cuerpo. Entonces, este segmento va a ser igual a este segmento, van a tener, o sea, Marte, este espacio, el tiempo que va a recorrer este espacio es el mismo que va a recorrer en este espacio, o sea que este es equivalente a este. Pero ahora sí, imaginémonos que, bueno, ahora ponemos el acento desde Kepler, pero trasladándolo a post-Kepler, que si está el Sol presente, entonces, digamos, el cuerpo va a sufrir una interacción gravitatoria. Pero antes, lo interesante es que fíjense que estos dos triángulos tienen la misma base. O sea, como estas dos longitudes son las mismas y tienen la misma altura, entonces estas dos áreas son las mismas. O sea, el área 1 de este triángulo es igual al área 2 de este triángulo, ¿no? O sea, a lo que queremos llegar es que la segunda ley de Kepler, pero ya visto luego de haber dicho la primera ley de Kepler, de la forma elíptica, recuerden que la segunda ley de Kepler, que sería la ley de las áreas, lo trabaja con una circunferencia,
en cuanto a los datos de Kepler y de Tycho y el modelo tolemaico, que le da una precisión de 4 veces la precisión de Tycho-Brahe, con una diferencia angular de 8 minutos de arco. Lo que encontramos, bueno, todo esto lo publica en este libro, ¿no? En el capítulo 32, llamado el libro, o sea, en el año 1609, él reúne todos los resultados, y bueno, ahí hay una escritura formidable. Este es el dibujito con, ¿ven acá el dibujo este? Bueno, justamente este dibujo está relacionado con lo que estamos hablando acá, la ley de las áreas, que él toma las mediciones de 4 posiciones, porque él toma en un día fijo y toma el período sideral del planeta Marte en relación al Sol y a las estrellas fijas, como para poder determinar justamente el tema tanto de las áreas y lo que le va a quedar como residuo para llegar al tema de que la mejor curva que se va a ajustar, en principio él lo llama óvalo, pero luego, digamos, ese óvalo, como no se conocía, como dije al principio, la geometría analítica que describa la elipse, la ecuación de Kepler, que es una ecuación fabulosa que describe justamente, bueno, es muy interesante de analizar, ¿no? Entonces tenemos que estas áreas en tiempos iguales son iguales. Cosa que nos estamos acercando a lo que Kepler estaba diciendo acá con estas 4 observaciones, la hipótesis suplementaria, que después la abandona. O sea que esta área, fíjense, acá tenemos el perihelio y acá tenemos el afelio, ¿no? Perdón, al revés. Acá tenemos el... sí, dije bien, perdón. Bueno, fíjense que esta área, él lo que hace es trabajar con esta área, toma segmentos. Él piensa justamente en Arquímedes como hizo para determinar la relación entre la circunferencia y el diámetro, y de alguna manera lleva esa forma de pensar a la determinación de la suma de las áreas, pero justamente él toma la suma de las longitudes para sumar las áreas. Y bueno, como decíamos al principio, termina, por supuesto, en un error. Entonces, Kepler ya sabía que por eso al Sol verdadero, el Sol medio deja de estar y pone al Sol verdadero justamente en uno de los focos. Pero claro, el foco viene a posteriori de Kepler, digamos, desde el punto de vista analítico, todavía cómo definir el foco de una elipse. Por eso, desde la didáctica, generalmente está bien, ya se tiene la herramienta de la elipse, se la conoce desde la geometría elemental, se la conoce desde la geometría analítica, y ya se ensambla con la ley, pero no se describe previamente la geometría que utilizaba Kepler para poder llegar tanto a la ley de las áreas como la ley de la forma de la órbita del planeta Marte. Recordemos que para llegar a la forma de la órbita tuvo que realizar 22 observaciones. Hizo 22 observaciones y en el cual encuentra una diferencia del orden de 0,0049 desde la mirada de la ecuación óptica. Si yo tomo el óvalo en relación al ecuante y al centro, ese angulito, ¿no?, que se forma, ¿no?, en la elipse con respecto a la circunferencia, ¿y qué trabaja? Con ese triangulito trabaja con la secante. La secante es la inversa del coseno, y le va a dar del orden de 1,0049 aproximadamente. Bueno, con estos datos, él va construyendo y se va perfilando a que la órbita del planeta Marte es una elipse. Pero siguiendo con la ley de las áreas, entonces esta área 1, en tiempos iguales, o sea, recordemos nuevamente, la importancia de Kepler es que él une al planeta con el Sol con un radio vector. O sea, en realidad la definición de la segunda ley también es moderna, ¿no? O sea, él habla de la proporcionalidad, pero la versión moderna es que barre áreas iguales en tiempos iguales. O sea, este tiempo es igual a este tiempo. Y esta área de este triángulo es igual al área de este triángulo, ¿no? O sea, en tiempos iguales, barre áreas iguales.
Ahora bien, es cierto que tanto como Kepler, y que después deduce Newton la interacción gravitatoria, bueno, lo que ocurre es que en realidad ahora pensemos que el Sol sí está desviando el camino del planeta Marte, ¿no? Entonces, él trabaja con segmentos muy pequeños, o sea, él trabaja con el concepto de salto al límite, ¿no? Bueno, el método de exactación de Arquímedes ya se conocía. Ya Arquímedes había abierto el canal para el cálculo infinitesimal diferencial, pero todavía, digamos, faltaba la obra de Leibniz y Newton, ¿no? Para llegar a darle la vuelta de tuerca, y que justamente Newton no lo hace conocer hasta bastante prolongada su edad. Bueno, entonces acá lo que tenemos nuevamente, si el planeta no sufre interacción, este tiempo es igual a este tiempo, ¿no? Ahora bien, como sufre interacción, bueno, va a sentir un tirón en el cual tenemos este segmento que me está uniendo el recorrido que va a sufrir justamente este segmento, está indicando la presencia y la interacción de este cuerpo con respecto a este cuerpo. Entonces, el área 1 es igual al área 2. ¿Sí? El área 1 es igual al área 2. Ahora nos preguntamos qué es lo que pasa con este triángulo que quedó conformado acá. Porque este es el triángulo que me queda si no hay interacción. Pero sabemos que, en definitiva, hay interacción y por lo tanto se desvía a E. Y queda entonces, le va a demandar un tiempo. Estamos considerando este tiempo en el cual queda construido este triángulo. Entonces, fíjense que fíjense que lo que vamos a hacer con esta configuración geométrica, o sea, si tienen la misma base y la misma altura, los triángulos tienen la misma área. Entonces, si construimos este paralelogramo con estos resultados que tenemos acá, o sea, construimos la paralela a este segmento CD y construimos la paralela a este segmento, entonces fíjense que si yo tomo la altura de este triángulo que me queda acá, que es el triángulo ACD, con respecto a la altura de este triángulo, y como tienen la misma base, las áreas de esos triángulos son iguales. ¿Sí? Bueno, esto es muy interesante, porque justamente esta forma sencilla que les estoy comentando en relación a lo que Richard Feynman explicaba en sus cursos de física, Letters of Physics, en principio lo interesante es que ahí está el principio de inercia, ¿no? La primera ley de Newton. O sea que, fíjense que acá, en tiempos iguales, cubren, o sea, si no hay interacción, bueno, sabemos que la cantidad de movimiento es constante, y que es la masa por la velocidad, y por lo tanto sacamos la ley de Newton. Pero la segunda ley de Kepler ya en principio, en ausencia de una interacción gravitatoria, no se está hablando del principio de inercia, porque este cuerpo recorre longitudes iguales en tiempos iguales. Entonces, como estos dos triángulos tienen la misma altura, entonces, en efecto, lo que encontramos es que el área 1 es igual al área 2, la ley de las áreas. O sea que la ley de las áreas está en relación con, o sea, fíjense cómo en forma cómo Kepler de alguna manera ya está embebida la idea, digamos, la construcción que luego Descartes encuentra el principio de inercia y que lo establece Isaac Newton, ¿no? En sus tres principios, el primer principio de la mecánica clásica, sobre el principio de inercia. Bueno, no sé qué tiempo vamos ahora. Vamos 1 hora y media, pero continúa, Sergio, continúa, te estamos escuchando. Enos, Rafael. Bueno, perfecto. Bueno. Acá tenemos entonces la mirada previa a Kepler hasta los días de Kepler y la mirada posterior desde Kepler, en el cual acá se construye lo que se denomina la ecuación de Kepler, ¿no? Bueno. Entonces recuerden que mediante la construcción de las áreas,
y que él, bueno, hay una anécdota muy interesante. No sé si ustedes recuerdan que él va a publicar su obra en Astronomía Nova, pero él no tenía ni un mango, para decirlo de alguna forma, para poder escribir. Bueno, fíjense que además él encuentra resultados que no son comparables con el modelo semi-heliocéntrico de Tycho Brahe, porque en definitiva él había quedado que, bueno, que los datos sean consistentes con su modelo, pero Kepler encuentra otra cosa, encuentra que las órbitas de los planetas no son circulares y que, digamos, y que la Tierra no es el centro del universo, como establecía en el modelo mezclado entre un geocentrismo y el heliocentrismo del formato de Tycho Brahe. ¿Se acuerdan que yo les había hablado de estos dos ángulos llamados anomalía verdadera y anomalía media, ¿no? Esta anomalía la descarta porque no le interesa, el Sol medio lo descarta, y va a quedar la anomalía verdadera, que sería justamente considerando este ángulo que barre desde, por ejemplo, en este caso, el perihelio, ¿no? Y la circunferencia auxiliar. Y cómo se trabajaba previamente al modelo kepleriano a nuestros días en cuanto a la ecuación horaria, la ecuación óptica, la ecuación de movimiento y los ángulos correspondientes. Y acá tenemos los triángulos que comentaba recién de cómo él, mediante las observaciones, en particular, construye y desde la Tierra, cómo deduce la ley de las áreas, aplicándolo luego a Marte, y centrándose también en el Sol. Lo interesante es cómo pone al observador en distintos sistemas referenciales, en particular el geocéntrico y en particular el heliocéntrico. Pero les estaba comentando una anécdota de cómo se llega a construir el libro del Almagesto. Bueno, por supuesto, el propietario Thomas Hest también él quiere salir, digamos, no, quiero aparecer también publicado. Entonces Kepler le propone, bueno, paguemos a la impresora la mitad vos y la mitad yo, ¿no? Bueno, no agarra el camino y solamente realiza un prefacio en el cual ahí aparecen, digamos, algunas palabras de esta persona, ¿no? Y en el cual puede llegar, en definitiva, a poder financiar y publicar la obra del Almagesto. El Almagesto es la obra de Ptolomeo. Ptolomeo construye y refleja todo el conocimiento astronómico de aquella época, con predominancia de 14 siglos. O sea, tenemos 3 obras históricas clásicas en astronomía en cuanto al modelo del mundo, ¿no? El Almagesto, la obra de la revolución de las orbes de Copérnico, y bueno, la literatura, porque recordemos que también Kepler, en relación a la tercera ley de Kepler, en el año 1619, también le interesa el tema de la armonía musical, y cómo a través de la armonía musical lo relaciona con los planetas, y de alguna manera por ahí comienza a relacionar el tema del semieje mayor con respecto a los periodos de los planetas. Él busca la armonía del mundo, de alguna manera. Y de alguna forma encuentra estas armonías en el cual encuentra la relación entre, digamos, los periodos y los semediámetros de los planetas. Bueno, pero justamente la tercera ley de Kepler lo que nos va a permitir es medir la masa de un sistema estelar. Es decir, ¿cómo conocer la masa de una estrella? Bueno, en principio, si tenemos la suerte y que prácticamente más del 60% de los sistemas estelares son dobles, la tercera ley de Kepler nos va a permitir, no tenemos balanza, no tenemos manera de pesar las estrellas, pero estas leyes son universales, se extienden y nos permiten, por ejemplo, lo que William Herschel estudiaba como sistemas estelares dobles, la posibilidad de aplicarlo y si están ligadas gravitatoriamente, porque pueden ser un sistema no ligado y que estén en la misma línea visual, pero sí interactúan gravitatoriamente, que se mueven en relación con el centro de masa, poder determinar de esa manera la masa del sistema.
la masa M1 más la masa M2. Bueno, acá tenemos la ecuación que me permite determinar la masa de las estrellas, pero ya estamos haciendo un salto. Estamos haciendo el salto de cómo, que en el año 1619 publica justamente en el libro de la armonía de los mundos de Kepler, le llevó más tiempo llegar a esta tercera ley de Kepler. Y está escrita como si no fuera, digamos, no tiene un presentalismo así sobresaliente, ¿no? De la manera de cómo lo explicita. Bueno, acá tenemos, digamos, los datos observacionales de un sistema estelar que se mueve en relación a una estrella. Entonces, digamos, luego de todos estos datos, bueno, se busca por algún ajuste estadístico la curva que mejor se ajusta a los datos observacionales y por ende se encuentra la curva característica que se asemeja, que tomamos como referencia perfecta, porque recuerden que las órbitas no son netamente elípticas, son elípticas perturbadas. Sabemos que la Luna perturba de alguna manera la Tierra, o sea que la Tierra siente la perturbación de los demás planetas. Claro que no es una perturbación significativa, pero existe la esencia de la perturbación de los planetas en relación a otros, ¿no? O sea que son, en principio, y además con el tiempo, ¿no? El tema de digamos, el determinismo en gran tiempo. ¿Qué es el determinismo en gran tiempo, ¿no? Bueno, fíjense que hace un rato habíamos mostrado a Sirio A y Sirio B, ¿se acuerdan cuando comenzábamos la charla? Entonces acá tenemos el centro de masa, ¿no? Bueno, prácticamente el centro de masa, como el Sirio es bastante masiva, acompaña a Sirio, ¿no? Vamos a considerar que el centro de masa y Sirio convergen, entre comillas. Entonces acá lo que tenemos, bueno, en realidad está bien. Acá tenemos el centro de masa y acá tenemos a Sirio A cómo oscila en relación al centro de masa. Sirio B oscilaría más, o sea, es el ejemplo del Sudimaca, ¿no? El punto de equilibrio hay que buscarlo de tal manera de que se compensen los pesos de los dos cuerpos. Si tenemos un balde con mayor masa y otro balde con menor masa, el punto de equilibrio hay que buscarlo de tal manera de que esté más cerca del balde con mayor masa, ¿no? El punto de equilibrio en el cual haga palanca bien el sistema, el centro de masa del sistema. Bueno, acá vemos cómo Sirio oscila, pero va a oscilar más el Sirio B, ¿no? Esta es una forma también de poder detectar cuerpos que no se ven, entre comillas, que perturban la órbita de un cuerpo que sí nos permite seguir las huellas en el tiempo y predecir la existencia de algún objeto muy masivo, por ejemplo, el grupo de estrellas que habíamos visto recién en relación al núcleo galáctico. Entonces, de esa manera uno puede determinar la masa. ¿Cómo se determina la masa? En principio, el camino es por Kepler, pero dentro de un escenario en el cual justamente S2 le da validez mediante el efecto del corrimiento gravitacional hacia el rojo de la relatividad general, o sea que ya entraríamos dentro de un marco gravitatorio que no echa al marco clásico, ¿no? Pero el marco clásico, ¿hasta qué punto y cuál es su límite de validez como para poder entrar en escena en un problema en el cual no tiene las herramientas para poder explicar la curvatura del espacio-tiempo que genera un cuerpo muy masivo? Entonces, bueno, también acá tenemos una visión terrocéntrica de la Vía Láctea, entre comillas esa palabra, pero bueno, nosotros sabemos que no estamos en el centro de la galaxia, sino que estamos en un borde, en el interior del disco, no en el plano propio del disco galáctico, pero podemos, mediante las leyes de Kepler, determinar la masa de la galaxia, en principio. O sea, como una primera aproximación, el modelo de Kepler, relacionando la interacción gravitacional universal, la ley de la gravitación universal de Newton, o sea, acá estamos viendo ya las consecuencias, la universalidad de estas leyes que tienen una construcción puramente geométrica, con una esencia física, y además las ideas físicas, el concepto del radio vector, en principio, comprender las causas, o sea,
El nacimiento, en general se dice que Kepler es el primer astrofísico, en principio, ¿no? Porque justamente busca comprender la esencia de las causas en el cual se están generando esos hechos, y cuál es el modelo en el cual implica poder llevar a que las observaciones sean consistentes. Bueno, la ley de Kepler, en principio, nos permite medir la masa de una galaxia, y acá tenemos nuevamente lo que ocurre, tomamos como referencia una ley que vemos que es válida, pero luego vemos que cuando lo analizamos en una estructura, vemos que no sigue esa ley, pero lo tomamos como referencia, es lo que se espera, pero la realidad no es lo que se espera, sino que nos está dando otra cosa. Bueno, ahí o hay algún problema, hay un problema con el resultado, hay algo inconsistente en el modelo, o bien hay algún problema, o bien se construye una hipótesis, como por ejemplo la hipótesis de que hay más masa de la masa visible que vemos, o sea, es la relación masa-luminosidad, la existencia de una materia llamada materia oscura, ¿no? Bueno, acá tenemos otras curvas, la galaxia NGC 6946 y la galaxia NGC 1560, que nos muestra justamente los datos observacionales y cómo nuevamente efecto, discúlpenme, pero me sale el efecto que se espera para que salgamos de esta cuarentena, cómo se aplana la curva, o sea, el efecto, entre comillas, de cómo, no tengo la palabra ahí, pero no lo voy a decir, o sea, cómo se aplana la curva, ¿no? Lo mismo con NGC 1560. Bueno, y llegamos a unas frases de Newton. La gravedad explica el movimiento de los planetas, pero no puede explicar quién establece los planetas en movimiento. Isaac Newton. Permítame que voy a correr esto. No sé lo que podré parecer al mundo, pero a mí me parece como si hubiese sido un niño que juega en la orilla del mar y se divierte de tanto en tanto encontrando un guijarro más pulido, una concha más hermosa de lo común, mientras que el inmenso océano de la verdad se extiende inexplorado frente a mí. Isaac Newton. Y por último, para explicar toda la naturaleza, no basta ni un hombre ni una edad completa. En su lugar, lo mejor es que el hombre busque un poco de verdad y certeza, dejando el resto para los demás, para los que vendrán con conjeturas y sin dar nada por hecho. Bueno, ahí termino. Desde ya, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Rafael por su interesante charla que hemos escuchado hoy. Si los asistentes tuvieran alguna pregunta, pueden dejarla en el chat o pueden activar su micrófono y hablar, por favor. A ver. Bueno, yo tengo una pregunta, Rafael, un poco más sobre Kepler, sobre la charla misma. Kepler es autor de lo que se considera la primera obra de ciencia ficción, si no me equivoco, El sueño, que trata sobre un viaje a la Luna. La verdad que no la he encontrado ni en texto, ni en internet tampoco. Así que no sé si tú estés al tanto o sepas más o menos cuál sería la trama. O sea, por referencia sé que la mamá de Kepler, que en algún momento fue acusada de brujería, creo que fabrica o hace algo, digamos, ¿no? Un hechizo, algo, y aparecen de pronto en la luna. De repente tú conozcas algo sobre esta obra, quisiera preguntarte. Es muy interesante la pregunta y el problema. Conozco, conozco el libro, pero no la profundidad como para que te pueda dar una explicación al respecto sobre el tema de la obra de Kepler, sobre la que estás comentando. Sé, digamos, o sea, ¿qué es la astrología en principio, no? O sea, ¿qué validez, digamos, por qué hoy la rechazamos? Pero en la época de Kepler, ¿hasta qué punto uno podía rechazarla en la esencia de lo que cumplía como rol la astrología en aquella época? Pero bueno, creo que me estoy yendo de rama en cuanto a tu pregunta. Tu pregunta es muy interesante para alguien que esté bien abocado en el tema de la obra de Kepler.
Disculpa, Rafael, me dice Juan Carlos, si me puedes desactivar tu compartir, me parece, no sé, tu ¿Cómo? pantalla. Me dice Juan Carlos si puedes desactivar tu compartir pantalla por un momento, por favor. A ver, esperen. Eh, a ver, espera. A ver. ¿Tengo que desactivarla? ¿Sí? En donde dice compartir pantalla, presionas nuevamente y me imagino que se corta. A ver, tengo que... A ver, esperen. No, no me permite salir del Power. ¿Ya? No, bueno, era porque yo siempre al final de cada charla comparto algunas imágenes, pero no es necesario. Entonces, si se ha pegado, déjala así. A ver, voy a ver si sale, porque viste que hace un rato salió, a ver, ahí. Ah, bueno, por supuesto faltaba esto. Muchas gracias. Perdón. Se había quedado ahí, claro, faltaba esta imagen, pero bueno, esto es como un final, un raconto, ¿no? Una simulación de una interacción entre dos galaxias, en el cual, por supuesto, implica millones de años en cuanto a cómo se van fusionando. Y si tomamos localmente dentro de estas estructuras, hay, como sistemas aislados, la validez de las leyes de Kepler, ¿no? Pero acá en principio, por supuesto, es bastante complejo la interacción que vemos y la danza de estas dos galaxias. Claro, me faltaba esto. A ver, ahora sí. Ahora, ¿qué me decías? ¿Que cierre? Sí. Bueno, mientras voy leyendo acá algunos de los mensajes que han dejado en el chat, a ver, nos quedamos en... Bueno, acá Sergio Babino, muy interesante. Hugo, muy buena exposición. Nora Carra, realmente interesante la exposición. Gracias a ustedes, dice Nora Carra. Muchísimas gracias. Muchas gracias a las personas que estuvieron presentes, a ustedes por brindarme la posibilidad de este espacio de dar una charla. Bueno, la verdad, muy interesante esta iniciativa que están teniendo para mantener dentro de esta situación que estamos viviendo la astronomía, y en todos los lugares, la Aliada, y todos los grupos, el Planetario de La Plata, el Planetario de Buenos Aires, los grupos en distintos lugares, tanto macro como micro, los grupos astronómicos, tanto los amateurs, los profesionales, los educadores, y la gente en general, el público que está interesado en temas de, no solamente de astronomía, de ciencia, de arte, de cultura, yo qué sé, de la vida en sí misma, ¿no? En general. Bueno, Muchas gracias a todos por, bueno, me alegro que les haya gustado. Yo en realidad no sabía cómo venía con el tiempo y la verdad que, bueno, muchas gracias. bueno, acá para terminar voy a decir unas palabras. Como ya es costumbre con todos nuestros expositores, vamos a enviarle a su correo un diploma de agradecimiento a Rafael por su charla, es lo que estoy compartiendo en este momento. No sé si se vea o no se ve, No, pero yo acá estoy viendo a Juan Carlos a ver. bueno, igual, sigo hablando. Te vamos a hacer llegar tu diploma de agradecimiento, Rafael, de parte de la Aliada, y también hacerles recordar que la presentación de hoy es gracias a la web Rastros de Guerra, que es sobre historia militar peruana y de Sudamérica, de nuestro amigo Juan Carlos Flores. Tiene su página en Facebook, tiene su página web también, Rastros de Guerra. No se olviden, por favor, a quienes nos siguen, el próximo miércoles a esta misma hora tenemos la charla de Julio Vanini de la Asociación Nicaragüense de Astronomía, que nos va a hablar sobre, todavía no tenemos el título preciso, pero va a ser sobre observación solar. Así que el próximo miércoles los esperamos, vamos a publicar con anticipación los enlaces, la publicidad de la charla para hacerlos conocer a todos.
También, por favor, no se olviden visitar la web de nuestra revista Universo de la Aliada. Esta charla mañana va a ser subida a nuestro canal Liada TV, que está en YouTube. Y también, por favor, visiten la web de nuestra revista Universo, que es la revista digital de la Aliada de libre distribución, gratuita. En este momento estamos en el número 62, es de aparición trimestral. Y también, por favor, no se olviden visitar la misma web de la Aliada, aliada.net, donde están todas nuestras actividades, todas las secciones de trabajo astronómico que tenemos, todos los países que abarcamos. Bueno, si Rafael quisiera decirnos algo más, te escuchamos, Rafael, a ver unas últimas palabras de repente. No, agradecerles el espacio brindado y muy contento por los trabajos que están realizando y bueno, muchas gracias por todo. Gracias. Este espacio es abierto a todos los aficionados y profesionales a la astronomía que quieran compartir sus trabajos, sus experiencias, sus resultados. La Aliada los invita a que se integren a nuestra institución o a que quieran compartir de repente con nosotros una charla. Contáctense con nosotros y bueno, estaremos coordinando. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Rafael. Un abrazo a todos. Sí, estoy a su disposición. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, Juan Carlos. Chao, Chao a todos. Un minuto, Juan.